Pues sí, 7:10, amigos de Éxitos. Vamos a conversar en este instante, se los decíamos en la pausa, con Jesús Palacios, economista, magíster en finanzas del IESA, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, amigo. Y además de que vamos a hablar con Jesús de la planificación de finanzas personales. Jesús, bienvenido, buen día. Buenos días, Graciela, gracias por la invitación. Sí. Aquí estamos, mira. Bueno, planificar las finanzas personales en Venezuela no es algo muy fácil por la situación. Se me ocurren tantas preguntas, por ejemplo, cómo la inflación actual afecta a la planificación financiera de una familia. Por ejemplo, qué estrategias pues, nos recomiendas para poder ahorrar o si es mejor en vez de ahorrar, invertir, por ejemplo, o acabar con las deudas. Todas esas son preguntas que me vienen a la cabeza, pero en principio lo que sí podríamos arrancar hablando de cómo en este entorno desafiante, Jesús, bueno, intentar planificar financieramente tu vida, ¿no? Bienvenido y bueno, cuéntanos, es una cosa difícil, ¿no? Sí, difícil y que nos exige ser muy creativos, ¿no? Que creo que es la máxima en momentos como este en los que estamos en Venezuela y bueno, el contexto global que también es muchísimo más desafiante y lleno de incertidumbre, ¿no? En el plazo próximo pareciera que el mundo tiende a estar más lleno de incertidumbre, a que las prácticas, digamos, políticas de negociación, mediación, mucho pragmatismo desde el punto de vista del comercio internacional por los impactos que genera, parece que antes han quedado atrás y estamos en una lógica mucho más volátil y de toma de decisiones rápidas y con cambios también constantes, ¿no? Que afectan la dinámica familiar, personal y bueno, arropan a varios países. Sí, La región está particularmente afectada ahora por eso, ¿no? Y bueno, si nos paramos en el contexto venezolano, Graciela, no es un secreto, bueno, las limitaciones que tiene el ciudadano común. Hoy nosotros tenemos una estadística que cerca del 70% del país tiene ingresos mensuales que están por debajo de los $300. Cuando comparas eso con la dinámica de costo de vida en el país, no tienes una canasta básica de bienes que está por el orden de los $500 y una canasta básica de bienes y servicios que está por encima. O sea, si incluyes, digamos, no solamente los alimentos, que es eso primero que comentaba, en $500, si ujú, incluyes también los servicios y todo lo que requiere un hogar, o sea, esos costos todo. están Ujú, incluso por encima de los $1.100, ¿no? Entonces, ujú. bueno, es desafiante en este contexto pensar justamente en la métrica de ahorros o en los indicadores de ahorros que son comunes en otros países, ¿no? Y con eso te comento, ¿no? Yo, generalmente tú hablas de una lógica de 40 30 y 20, 40, 30 y 30, o en algunos casos 40 40 y 20, que es, bueno, 40% que hago en gastos fijos. ¿Ok? Ujú. En Ok. mi hogar, o sea, en la composición de lo más básico y esencial, tengo que cubrir alquiler, tengo que cubrir alimentos, tengo que cubrir pago de transporte, tengo que cubrir servicios básicos, eso debería estar en ese 40 o 50%, puede ser en algunos casos. Tienes luego los gastos variables que están por el orden del 30%, que son, Graciela, de repente, bueno, el gimnasio en el que estoy inscrito, las actividades extracurriculares de mis hijos, Bueno, se te los dañó el servicios de alternador del streaming que carro, contrato. por em, ejemplo. Ajá, ajá. bueno, en Venezuela esos gastos extraordinarios que están Sí, muy a la orden del día, sobre todo como lo comentas en el carro, tomando en sí, cuenta que tenemos el parque automotor más viejo así es. de la región, es muy, muy común que esas cosas pasen. Y bueno, entran en esos gastos variables que son por los primeros que uno empieza a hacerle en tiempo, digamos que se aprieta el bolsillo, que es más complicado salir a cubrir los gastos, empiezas a pensar justamente en dónde puedo hacer recortes en esa parte de los gastos variables. Por ejemplo, preguntas típicas, ¿no? Bueno, ¿cuántos servicios de streaming realmente necesito? ¿Cuántos días de verdad tengo que asistir o estoy yendo al gimnasio? Entonces de repente puedo pagar un plan de menor cantidad de días. Ujú. Mis hijos realmente están teniendo la posibilidad de asistir o participar en las actividades extracurriculares que los estoy poniendo, que lo ideal es que sigan, ¿no? Pero son preguntas que uno se hace en momentos así, justamente cuando O sea, hay que está analizar más apretado. analizar la situación actual que tienes Exactamente. desde allí comenzar a ver ingresos, gastos, deudas, patrimonio, todo. Y sobre todo, pero insisto, en esos gastos que quizás, bueno, no tienen la característica de ser esenciales, de ser prioritarios, sino que más bien, bueno, pueden ser, entrar en la categoría de variables no indispensables
y también ponerle el ojo a otros que entran ahí, Graciela, que has oído, se han hecho muy famosos en redes sociales, los llamados gastos hormiga, Sí. esos gastos del día a día, los cotidianos, que de repente tú crees que no te suman, como el café que me compro, como la merienda que compro, como el antojo que me provocó este día, como, bueno, la camisa que fuera de mi presupuesto decidí comprar un día porque Mm, me di el gusto, lo necesitaba. Yo no quiero decir que eso no pueda ocurrir, pero sí es importante en momentos en los que, digamos, el presupuesto familiar se aprieta más, bueno, tener una visión sobre cuánto me está impactando esto en mi presupuesto, o sea, cuánto me están sumando ese tipo de gastos al mes y ver también hasta dónde lo puedo acotar, porque eso atenta contra poder tener ese porcentaje que puede estar entre 20 y 30%, pero que bueno, en esta lógica de 50, 30, 20 que comentaba, al ujú. menos tener 20% de mis ingresos destinados al ahorro, ¿no? Y eso, bueno, que te deja una visión de que el gasto no es solamente en el inmediato plazo, en el corto plazo, que sé que es difícil, insisto, en el contexto venezolano para las grandes mayorías, pero bueno, tiene que estar justamente asociado a, bueno, no todo lo que ingreso hoy lo debería consumir hoy porque quizás pueden venir tiempos peores y para ellos es importante hacer un fondo de reserva, hacer un colchón que me permita idealmente tener entre 3 o 6 meses, siendo un poco más ambicioso de mis gastos mensuales en ahorros, ¿no? Es lo que se recomienda desde la lógica de Sí. finanzas personales, Graciela. Sí, y además ahorrar o invertir, Jesús, yo porque al principio te lo decía, me estás Sí. hablando, por ejemplo, de ahorro. Ahorrar o invertir, me entró una plata y de pronto en lugar de cambiar o hacer estas cosas que hacemos ahorita para la cuenta corriente, más bien invertir. ¿Cómo se toma esa decisión? Sí, mira, y eso es muy importante, Graciela, porque si hablamos de ahorrar, ahorrar no es suficiente. Simplemente dejar la Claro. cuenta parada Ujú. con el dinero no es eficiente, porque pues tú tienes inflación y hay mucha gente que piensa que guardar los ahorros en moneda dura, es decir, tenerlos en dólares ya hace la tarea, ¿no? Que eso ya es como invertir. Y la realidad es que no, tú tienes el dólar como cualquier otra moneda, pues cotiza y tiene un valor que es variable. No, y se va rápido Entonces, también, porque por justamente, sí. no es que queda allí No es estacionado, no. un tótem, pues. Yo siempre digo que al Ah. final hay gente que piensa que eso es un tótem que No, no, mantiene exacto, y hay el que valor rezarle. ahí. No, para nada, Sí, exactamente. Ajá. no, hay un fenómeno que lo conocemos bien los venezolanos, que lo conocemos bien en nuestra moneda, en el bolívar, pero que a veces dudamos de que impacta en otras. Y la inflación impacta en todas las monedas. Ujú, El poder de compra, incluso en Estados Unidos, que hay más estabilidad de precios, o ha habido más estabilidad de precios hasta ahora, el dólar pierde un 10 o 15% de su valor en la última década, ¿no? ujú, En Venezuela ha habido años de inflación en dólares, los últimos, está por el orden del 10%, pero ha habido años de inflación en dólares por encima del 20 o 30%, ¿no? Y este año apuntaría a un año de inflación en dólares también alto. Entonces, bueno, los mecanismos para aprovechar más esos ahorros, pues justamente a través de la inversión en los mercados por ejemplo, en los mercados de acciones de Estados Unidos es muy interesante, muy atractivo. Al final tienes justamente mercados que están con altísimos volúmenes, con altísimos niveles de sofisticación, altísimos volúmenes, digamos, de transacciones, de compra, de venta. Son muy líquidos, pues es dinero que está invertido, pero que tú tienes capacidad de sacarlo en el momento que quieras, obviamente con la volatilidad propia de un mercado, que aunque en promedio en los últimos años, últimos varios años, o sea, si lo ves a 50, si lo ves incluso a más años, está generando rentabilidades anuales cercanas al 12%. eh, bueno, no deja de estar expuesto a volatilidad y las últimas semanas, por ejemplo, Brasil ha sido de altísima sí. volatilidad, pero tienes alternativas también a eso. Me decía alguien, un cliente hace unos días, bueno, yo he invertido en la compra de oro, ¿no? Oro físico. Y bueno, es una alternativa, justamente el oro es una reserva de valor importantísima en estos tiempos, que te permite, por ejemplo, mantener el valor, tener incluso el activo tangible en tus manos en el corto plazo, y es un activo que en momentos como este, que está particularmente de mucha incertidumbre, mucho riesgo, pues tener un oro en físico es uno de los bienes, uno de los activos que se llama de menor riesgo, ¿no? Igual que inversiones en letras del Tesoro americano, o inversiones Sí. eh, bueno, asociadas justamente a menores niveles de volatilidad o riesgo. Ojo, hoy el oro está en máximos, ¿no? En multianuales de de bastantes años, pero bueno, sigue siendo justamente una inversión atractiva para el que quizás no tiene acceso a los mercados de acciones en Estados Unidos, ¿no? No, y también aquí la bolsa está funcionando y la gente puede invertir allí, por ejemplo, la bolsa de valores. Efectivamente, Ajá.
es justamente lo que iba a comentar luego. Hay Ajá. mucha gente que pregunta, bueno, ¿cómo en el marco de colapso de las bolsas globales, por ejemplo, la semana pasada y la antepasada, la bolsa de valores local Bueno, por todo mantuvo el algunos asunto, rendimientos positivos? claro, por todo el asunto que, bueno, los aranceles y todo como se estaba moviendo, ¿no? Todo colapsó. Ajá. Correcto, porque el mercado Brasil, hay que decirlo, le hace un flaco favor la incertidumbre, prefiere Mm, incluso la mm, certidumbre mala, es decir, unos resultados que no le gusten, que este escenario de dudas digamos, convulsión global que ha generado la administración Trump, ¿no? ujú, Porque no se define hacia dónde van definitivamente sus políticas. ujú. Pero decía que en el marco de eso, bueno, la semana pasada la gente preguntaba por qué la bolsa seguía creciendo, ¿no? La bolsa local seguía teniendo resultados positivos. Evidentemente ahí hay un tema nominal, que la bolsa de valores también se transa en bolívares y los bolívares están expuestos al ritmo de la devaluación y de la inflación, con lo cual, como los resultados de una empresa es normal que crezca en bolívares, pero lo que sí es una realidad es que la bolsa de valores ha sido un mecanismo que ayuda como instrumento de corto plazo para el mantenimiento patrimonial del dinero, Ahí está la clave, de los mantenimiento recursos. patrimonial, porque eso era otra de Sí, mis preguntas, Jesús. ¿Cómo tú puedes proteger tu patrimonio en circunstancias como esta? Y bueno, ir a la bolsa internacional puede ser complicado para muchos, pero de pronto esa es una vía también. Inversión para proteger patrimonio no será guau, pero por lo menos lo proteges, ¿verdad? Lo que tengas. Aquí, sí, y yo creo que hay que verlo, Graciela, en la lógica justamente de protección patrimonial, quizás de corto plazo, quizás no es un mercado con volúmenes todavía, lamentablemente queremos que avance hacia volúmenes mucho más importantes porque la bolsa local lo necesita, porque el mercado venezolano financiero lo necesita un ujú, mercado bursátil mucho, mucho más activo, pero sí, por ejemplo, muchas empresas operan con inversiones de su capital de trabajo, de lo que tienen que rotar en el corto plazo, de manera que se convierta en un mecanismo alternativo ante la dificultad de acceder, por ejemplo, como se sabe en este momento, a divisas o a mm, la compra de moneda dura sí. a través de los mecanismos de la banca, ¿no? Entonces, esto funciona justamente como mecanismos alternativos a los títulos de cobertura, a la compra de dólares a través de las mesas de cambio y justamente te permite cierta preservación de valor patrimonial en el tiempo, ¿no? Es interesante porque, bueno, vista en dólares, la bolsa ha generado en los últimos años desempeños positivos, ¿no? Y eso es algo que resaltar en este contexto. Sí, yo estuve allí hace 2 semanas haciendo una cobertura precisamente de la llegada a la bolsa de valores de un emprendimiento que era Clave Ganadera. Y Sí, me lo llamó, conozco bien. sí, y estaba allí, por cierto, estaba Drubal, Sí, en que se grabó el podcast. Y bueno, a mí me resultó gratamente, me impresionó gratamente que pudiera haber una vía, ¿no? Sobre todo con un emprendimiento como Clave Ganadera que también te permite una forma de inversión muy particular, que es esta invertir en el ganado, ¿no? Eso también, eso son cosas, y cuando ya lo elevan a la bolsa de valores, bueno, tú dices, bueno, cónchale, por aquí puede haber un camino, ¿no? sí, tienen cierto nivel ya de robustez, institucionalidad, o sea, Ajá. gobernanza, tienes capacidad de hacer track de las decisiones que están tomando y de cómo se está manejando el portafolio, por ejemplo, inversión en ese caso ganadero. Ujú. Igual la recomendación, Graciela, porque como tú lo dices, bueno, justamente que estén ya en el marco de una institución como es la Bolsa de Valores de Caracas, que bueno, tiene tanta Ya es trayectoria, pues importante, le da exactamente. solidez Ajá. y robustece la propuesta. Pero una recomendación siempre que hacer en este tipo de espacios, porque la gente puede oír muchos términos, puede oír cosas que le llamen la atención, es que no dejen de investigar, ¿no? O sea, esto es una Ujú. invitación a investigar, a entender bien porque una de las máximas también en finanzas personales es no inviertas en lo que no conoces. Es que realmente entender qué es lo que estás haciendo, el monto que estás dispuesto también a arriesgar, porque el mercado está expuesto a riesgo. Claro, Eso pero es es que puede ser un monto pequeño. Lo contra- importante es que te arriesgues, totalmente, que lo intentes. Ujú. totalmente, pero sobre todo que hagas también ese proceso de De aprovechar investigación. una vez Ujú. te incluyes, te involucras en esto, pues justamente entender qué es en lo que estás invirtiendo, porque bueno, otra máxima de los mercados es que todo implica riesgo, el riesgo es ponderable, es de alguna forma asumible, pero en la medida en la que también estás informado y al tanto de lo que estás haciendo. Pues además te comentaba esto porque justamente uno a veces tiende a pensar que es que la inversión afuera va a ser mejor. Bueno, obviamente, si es moneda dura, pues sin duda. Pero tú puedes ir haciendo pequeños pasos y protegiendo el patrimonio y planificando finanzas de alguna manera, viendo el país. El país
tiene un reservorio ganadero y agrícola Sí, extraordinario. Y a veces sí, no lo vemos. Y resulta que invirtiendo allí no solamente ayudas al país y a lo que necesitamos los venezolanos, sino te ayudas a ti mismo como persona. Pues entonces yo lo decía también por eso. Siempre estamos pensando quizás en hacer algo demasiado grande y puedes empezar por algo como esto que es un poquito más pequeño y dar resultados. sí, totalmente. Y como tú lo dices, una industria con altísimo valor agregado para el país, Sí, en el sentido de que señor. estás apoyando el sector agroindustrial, Ajá. la producción local, importantísima en estos años, además que bueno, o sea, digamos, pasamos de un periodo de fuerte escasez a uno en el que hay producción local de alimentos, sobre todo. Nosotros siempre lo comentamos porque además somos visitantes y muy vinculados a ese sector agroindustrial en la zona centro-occidental del país, en la zona, en En, ese eje Caribe, en Araure, Mérida. O sea, tú vas a en Mérida, Mérida, exacto. exactamente. Ujú. Y que tienes zonas cafeteras también importantes, por ejemplo, por allá. Y bueno, justamente creo, Graciela, que es verdad, una inversión con impacto local, que tiene capacidad de generar empleo, que tiene capacidad de generar valor agregado, Ujú, y que se convierten en mercados con desempeños también interesantes, ¿no? ujú. Bueno, a la hora de la verdad, ¿cuál sería un buen plan de inversión así diciendo uno, tú sabes que a mí me gustan las preguntas rápidas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cómo podríamos resumir, Jesús? Mira, yo creo que pensando en la primera lógica, que es la generación de esas metas de ahorro, Ujú. asumiendo que ahorrar no es suficiente porque tiene un impacto Exacto. inflacionario, Ok, ok. pasar justamente a invertir, a probar. Y yo tengo, bueno, mucha gente que siempre te dice, yo estoy haciendo las pruebas de cómo invertir, de qué significa invertir. Ujú, Porque cuando tú te enfrentas al mercado, te enfrentas a que no es una plata estable en la cuenta y eso genera incertidumbre en la gente. Entonces, bueno, pasen primero esa barrera, empiecen a crear la cultura de inversión, de ujú, informarse, porque invertir no es solamente dejar el dinero o invertirlo en una acción, en estos instrumentos, por ejemplo, en la bolsa de valores local, si no significa, bueno, asumir hacerle un proceso de seguimiento. cultura de Ah, inversión que es ajá. seguimiento, Ok. informarse, estar al tanto de lo que está pasando con tu dinero, porque ahora eres doliente de lo que está pasando ahí. Entonces, hacer ese primer ejercicio justamente de enfrentar, de romper esa barrera de invertir, entender lo que implica que, digamos, te puede generar rendimientos atractivos, pero no está exento de riesgo, que es una de las máximas de cualquier mercado en el mundo, digamos, no del local, no es una cosa particular local, es que en general el mercado pues te lleva a confrontar incertidumbre y no la certeza de que el dinero está depositado y estático en tu cuenta. Pero creo que es un ejercicio que es importante, que en tiempos como estos, Graciela, lo decía al principio, pues exigen creatividad para optimizar el desempeño del dinero que tienes, de los recursos con los que cuentas, y qué mejor idea justamente de aprovechar el ahorro que, bueno, invirtiendo en algo y generando una visión que no es de corto plazo, ¿no? Sino que está más bien pensado o atado a, bueno, tener la inversión como una herramienta que se convierta en potenciadora de tus ahorros a mediano y largo plazo. Ujú. Ahora alguien te podrá decir, y con eso podemos finalizar, Jesús, oye, pero es que yo no, yo escasamente logro llegar al mes que voy a estar invirtiendo, Jesús. Ajá. Bueno, eso es muy importante, Graciela, porque no es el ahorro algo que te tiene que quedar, no es lo que me sobra a final de mes, es un Ujú, proceso de disciplina, ¿ok? ujú. Es un proceso de metas pequeñas, de metas graduales que yo voy generando y que me permiten justamente acumular ese pote Y que esté de metido en veinte tu treinta por presupuesto. ciento. Ajá, que esté metido en tu Tiene que estar en presupuesto. tu Ok, presupuesto, ok. porque al final hay gente que dice, bueno, pero a mí con $500 o con $300 no me va para ahorrar el 20%, no puedo ahorrar 60 o no puedo ahorrar. Esto no es un ejercicio fácil, es un ejercicio como cuando tú te preparas, Graciela, para un maratón, pues que tienes que ir haciendo pasos Ah, graduales, tienes que claro. ir creando Ujú. ese entrenamiento que te permite crear la capacidad de correr un maratón, pues se convierte en lo mismo. Esto es como un músculo que tú estás desarrollando, que el ahorro va a ser la materia prima para que puedas invertir y que se basa justamente en logros graduales. Pero si tú no eres capaz hoy de ahorrar el 5 o el 10% del ingreso bajo que tienes, piensa que cuando ganes $5,000 también se te va a complicar Sí, porque no creaste la cultura sí, sí, ahorrar sí. ese 5 o ese diez por Interesante, ciento, ¿no? ciertamente. Es así, Jesús. Bueno, pues buenísimo. Muchísimas gracias por el contacto a esta hora, Jesús. Y bueno, en la cultura de inversión, romper barreras, me queda el mensaje aquí. Así es. Sí, señor, un Gracias, abrazo. Graciela. Claro que Feliz sí. día. Buen día. Bueno, Jesús Palacios, amigos que nos sintonizan, economista, magíster en finanzas del IESA, profesor de la UCAP
Hablamos de planificación financiera personal, pero entramos en el tema de la inversión y el ahorro. Así, porque bueno, como parte de todo esto. 7:30, colocamos a Kim Carnes y Betty Davis. Es aquí en Éxitos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Encuentra el sabor único y original en KFC. Pieza